Cuando mi hermana Carmela anunció su compromiso, sentí una mezcla de alegría y responsabilidad que me recorrió todo el cuerpo. Desde que nuestros padres fallecieron en aquel accidente en la carretera a Valencia hace ya 6 años, yo había asumido el papel de hermana mayor, protectora, y en muchos momentos, hasta de madre sustituta. Con apenas 22 años, Carmela merecía tener una boda como la que siempre había soñado desde niña, llena de belleza, alegría y celebración. Aquella tarde de primavera, mientras tomábamos café en la pequeña terraza de mi piso en Madrid, Carmela jugaba nerviosamente con su anillo de compromiso, un modesto pero precioso zafiro que Miguel le había dado. Sus ojos, idénticos a los de nuestra madre, evitaban los míos mientras reunía el valor para pedirme lo que claramente le estaba costando trabajo. «Lucía», comenzó, su voz apenas un susurro, «sabes que Miguel y yo no tenemos mucho dinero ahorrado. Él acaba de conseguir su plaza como profesor en el instituto, y yo todavía estoy terminando la carrera. No la dejé terminar. ¿Cuánto necesitas?», pregunté, tomando sus manos entre las mías. «No, no puedo pedirte eso», protestó débilmente. «Sé que has estado ahorrando para comprar tu propio piso, para dejar de pagar alquiler, o para ese viaje por Sudamérica que siempre pospones». Era cierto. A mis 32 años, había logrado juntar un buen colchón económico, trabajando como contable en una empresa de seguros. No era rica, pero vivía cómodamente y había sido disciplinada con mis ahorros. El dinero estaba destinado a dar la entrada para un pequeño apartamento en algún barrio tranquilo, o quizás para finalmente hacer ese viaje que siempre soñé, recorriendo desde México hasta la Patagonia. «Carmela», la interrumpí con firmeza, «¿qué es el dinero sino un medio para conseguir lo que realmente importa? Y tú eres lo que más me importa en este mundo». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba con fuerza. Esa misma noche, comenzamos a hacer planes. Yo no solo financiaría gran parte de la boda, sino que me encargaría personalmente de todo. Encontrar el lugar perfecto, negociar con los proveedores, diseñar la decoración, coordinar las flores, la música, el menú, todo lo que pudiera hacer para que ese día fuera perfecto. Durante los siguientes meses, me sumergí completamente en los preparativos. Pasaba las mañanas en la oficina y las tardes visitando lugares, probando pasteles, eligiendo telas y flores. Descubrí una finca preciosa en las afueras de Toledo, con un jardín que parecía sacado de un cuento y una casa colonial restaurada que serviría perfectamente para la ceremonia civil y el banquete. No era el lugar más económico, pero cuando vi cómo brillaban los ojos de Carmela al visitarlo, supe que había valido la pena cada euro. Contraté a un equipo de floristas que transformarían el jardín en un edén de rosas blancas y bugambillas moradas. Encontré un grupo de música que tocaba desde pasodobles hasta los éxitos más modernos. Diseñé con la pastelería Ruiz un pastel de 3 pisos decorado con flores de azúcar que imitaban las del ramo de Carmela. Incluso hice un trato con un fotógrafo que había trabajado para revistas de moda, y aceptó hacer un descuento especial porque le encantó la historia de 2 hermanas organizando esta boda con tanto amor. El vestido fue otro capítulo especial. Acompañé a Carmela a varias tiendas en Madrid, pero ningún modelo parecía convencerla. Fue entonces cuando recordé que nuestra madre había guardado su propio vestido de novia en un baúl que ahora estaba en mi trastero. Era un diseño clásico de los años 90, con encaje y mangas abullonadas que seguramente resultaría anticuado, pero valía la pena revisarlo. Cuando Carmela lo sacó de su caja, donde había permanecido protegido por papel de seda durante décadas, ambas contuvimos la respiración. Era más hermoso de lo que recordábamos, sencillo pero elegante, con un escote barco bordeado de encaje valenciano y una falda que caía con gracia natural. Lo llevamos a una modista en el barrio de Salamanca que actualizó ligeramente el diseño, ajustándolo a la figura de Carmela y modernizando algunos detalles sin perder su esencia original. La primera prueba con el vestido ya modificado fue un momento que nunca olvidaré. Carmela apareció tras el biombo y se quedó de pie frente al espejo, inmóvil. Por un segundo terrible, pensé que no le gustaba, pero entonces vi las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. «Es como si mamá estuviera aquí», susurró finalmente, «como si de alguna manera pudiera estar conmigo ese día». La abracé por detrás, mirando nuestro reflejo en el espejo. 2 hermanas huérfanas que habían sobrevivido juntas a la pérdida,
apoyándose mutuamente, creando una nueva versión de familia. Ella está con nosotras, le aseguré, y estaría tan orgullosa de la mujer en que te has convertido. A medida que se acercaba la fecha, los gastos seguían acumulándose. Algunas noches, revisando facturas en mi pequeña mesa de comedor, sentía una punzada de ansiedad al ver cómo se reducían mis ahorros. Pero bastaba una llamada entusiasmada de Carmela, contándome algún detalle sobre las invitaciones o preguntándome mi opinión sobre los centros de mesa para que cualquier duda se disipara. ¿No es demasiado?, preguntó Carmela una noche, después de que le mostrara los diseños finales que había preparado con el decorador. Estás gastando una fortuna en mí, Lucía. Yo solo sonreí, apartando un mechón de pelo de su cara como hacía cuando era pequeña. La familia es lo primero, respondí con convicción. Siempre. Y en ese momento, lo creía con todo mi corazón. No podía imaginar que esas mismas palabras volverían a mí semanas después, con un significado completamente diferente. Faltaban apenas 6 semanas para la boda, cuando comencé a notar los primeros cambios. Al principio fueron cosas pequeñas, tan sutiles que me preguntaba si no estaría imaginándolas. Carmela tardaba más en responder a mis mensajes, se mostraba distraída durante nuestras reuniones con los proveedores, y canceló 2 veces nuestra cita para la prueba final del vestido. Atribuí su comportamiento al estrés prenupcial y seguí adelante con los preparativos, intentando aligerar su carga. Un martes por la tarde recibí una llamada que cambiaría todo. Estaba en la oficina, terminando unos informes, cuando el nombre de Carmela apareció en la pantalla de mi móvil. Lucía. Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando desde una habitación llena de gente. Estoy aquí en la finca con Miguel y sus padres. Me quedé paralizada un momento. No teníamos ninguna visita programada ese día. De hecho, yo había pagado un adelanto considerable precisamente para reservar la exclusividad de la propiedad para nuestras visitas. ¿Sus padres?, pregunté, intentando mantener un tono neutro. No sabía que tenían interés en ver el lugar. Fue algo de último momento, respondió Carmela, claramente incómoda. Doña Mercedes quería hacerse una idea de cómo decoraríamos para la boda. Tiene algunas sugerencias. Doña Mercedes Villalobos de Aguilar. Incluso su nombre sonaba a rancio abolengo, a aristocracia venida a menos, pero aferrada a sus aires de grandeza. La había conocido brevemente durante la cena de compromiso. Una mujer delgada y elegante, con el pelo teñido de un rubio improbable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. El tipo de persona que te examina de arriba abajo en un segundo y te cataloga inmediatamente. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Y qué les parece el lugar? Hubo un silencio antes de que Carmela respondiera. A doña Mercedes le preocupa que sea demasiado rústico. Cree que el Hotel Palacio en el centro de Toledo sería más apropiado. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El Hotel Palacio era exactamente el tipo de lugar que habíamos descartado desde el principio. Ostentoso, impersonal, con precios inflados solo por tener un escudo nobiliario en la entrada. Pero ya hemos pagado el depósito, Carmela, y contratamos a los floristas específicamente para ese jardín, y la disposición de las mesas... Lo sé, me interrumpió con tono apaciguador. Solo te lo comento. No cambiaremos nada sin consultarte. Esa fue la primera señal de alarma, y como suele ocurrir con las señales de alarma, ignorarlas solo invitó a que llegaran más. En los días siguientes, comenzaron los pequeños cambios. Primero fue un mensaje de Carmela diciendo que quizás deberíamos reconsiderar el menú que habíamos elegido. A los Aguilar les parece demasiado sencillo, explicó. Don Francisco sugiere que añadamos langosta y un surtido de ibéricos de bellota como entrantes. Luego vino la cuestión de la música. El grupo que había contratado, un quinteto versátil que tocaba desde clásicos hasta pop actual, aparentemente no era suficiente. La familia de Miguel tiene un amigo que dirige la orquesta municipal, me informó Carmela. Dicen que quedaría más elegante. Con cada nuevo cambio propuesto, sentía que iba perdiendo el control de algo que había organizado con tanto cuidado. Pero me recordaba a mí misma que no se trataba de mi boda. Era el día de Carmela y Miguel. Si estos cambios les hacían felices, yo podía adaptarme. El verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas antes de la fecha señalada. Estaba en la florista, revisando los arreglos finales, cuando recibí un mensaje de un número desconocido.
Era doña Mercedes. «Querida», comenzaba el mensaje, con esa familiaridad falsa que solo resaltaba la distancia real. «Esperamos que no te moleste, pero hemos decidido hacer algunos ajustes en la lista de invitados. El espacio es limitado y, francamente, hay personas de nuestro círculo social que no podemos dejar fuera. Miguel nos ha proporcionado tu correo para enviarte la nueva distribución de mesas. Aquello ya era demasiado. Les había cedido en cuestiones de decoración, música y menú, pero la lista de invitados la habíamos cerrado hacía meses. Cada persona había sido cuidadosamente considerada, cada mesa planificada para que nadie se sintiera incómodo. Y lo más importante, yo había pagado por un número exacto de comensales. Llamé a Carmela inmediatamente, pero no respondió. Le dejé un mensaje de voz, intentando no sonar tan indignada como me sentía, pidiéndole que me llamara lo antes posible. Pasaron 3 horas antes de que me devolviera la llamada. «Lo siento, Lucía». Su voz sonaba pequeña, casi infantil. «Sé que debí consultarte, pero todo pasó muy rápido. Los Aguilar tienen compromisos sociales, personas que han invitado a sus hijos a bodas importantes. Me explicaron que sería un desaire imperdonable no incluirlos. ¿Y qué hay de nuestros amigos? ¿De la gente del barrio que nos vio crecer? ¿De tus compañeros de universidad?» Mi voz temblaba ligeramente. «No es que los estemos excluyendo a todos», se apresuró a aclarar. «Solo reajustando la lista. Algunos vendrán solo a la ceremonia, no al banquete. ¿Y quién decide quién viene a qué?» El silencio al otro lado de la línea fue toda la respuesta que necesitaba. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Descubrí que doña Mercedes había cancelado mi pedido original de flores y había contratado a otra empresa, una de renombre en Madrid que cobraba el triple. El pastel que había diseñado con tanto cuidado fue sustituido por una creación extravagante de 5 pisos con acabados en pan de oro. Incluso la invitación, que yo había elegido en papel reciclado con motivos botánicos, fue reemplazada por una versión en relieve con el escudo familiar de los Aguilar. Y lo peor era que Carmela parecía cada vez más distante, como si se estuviera transformando lentamente en otra persona ante mis ojos. Ya no me llamaba para consultarme cosas o compartir su entusiasmo. Nuestras conversaciones se limitaban a cuestiones prácticas, y siempre parecía estar deprisa, con alguien de la familia de Miguel esperándola. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje del coordinador de la finca preguntándome si debía facturar los servicios adicionales a mi nombre o al de los señores Aguilar. Fruncí el ceño, confundida. No había autorizado ningún servicio adicional. Llamé inmediatamente al coordinador, quien me explicó que los padres de Miguel habían solicitado añadir una carpa climatizada en el jardín, un servicio de aparcacoches y una barra libre premium con champán francés toda la noche. El costo adicional era astronómico. «No he autorizado nada de eso», dije firmemente. «Lo entiendo, señorita Vega», respondió el hombre, claramente incómodo. «Pero la señorita Carmela nos aseguró que usted estaba al tanto y que la familia Aguilar se haría cargo de estos gastos». Aquello me dejó sin palabras. ¿Por qué Carmela me ocultaría algo así? Decidí confrontarla esa misma noche. La invité a cenar a mi apartamento, como en los viejos tiempos. Para mi sorpresa, aceptó sin poner excusas. Preparé su plato favorito, tortilla de patatas con ensalada, y abrí una botella de vino. Durante la cena, hablamos de cosas intrascendentes, evitando el tema principal que flotaba entre nosotras. Finalmente, cuando servía el postre, reuní el valor. «Carmela, ¿qué está pasando realmente con la boda?» Ella bajó la mirada hacia su plato de flan casero. «¿A qué te refieres?» «Sabes perfectamente a qué me refiero. Los cambios constantes, decisiones tomadas sin consultarme, gastos adicionales que aparecen de la nada. Me siento completamente excluida de algo que yo misma organicé». Carmela suspiró profundamente. «Los padres de Miguel están aportando mucho dinero ahora, Lucía. Quieren que la boda refleje su estatus social. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú quieres?» «Quiero…», dudó un momento. «Quiero que todo salga bien. Quiero que Miguel sea feliz, que su familia me acepte. Aunque eso signifique convertirte en alguien que no eres. Aunque eso signifique excluirme a mí, que he puesto todo mi corazón y mis ahorros en esta boda». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No es justo que lo plantees así. Estoy en medio de 2 fuegos, Lucía.
Los Aguilar son importantes en Toledo. Tienen conexiones que pueden ayudar a Miguel en su carrera. Sentí un nudo en la garganta. No reconocía a mi propia hermana en esas palabras. Entiendo, dije finalmente. Si es lo que quieres, me adaptaré. Solo manténme informada, ¿de acuerdo? Ella asintió, visiblemente aliviada de que no hubiera más confrontación. Nos despedimos con un abrazo que se sintió más como una formalidad que como un gesto de afecto real. Lo que no podía imaginar entonces era que lo peor estaba por llegar. 2 días después, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje que cambiaría todo. No venía de Carmela, ni siquiera de doña Mercedes. Estaba firmado por don Francisco Aguilar, el patriarca de la familia, un hombre al que apenas había visto un par de veces. El mensaje de don Francisco era breve y directo, como un disparo certero. Estimada señorita Vega, tras valorar detenidamente la situación, y en vista de las limitaciones de espacio y las prioridades familiares, hemos llegado a la conclusión de que su presencia en la boda resultaría más perturbadora que beneficiosa. Confiamos en su comprensión. Atentamente, Francisco Aguilar Montero. Leí el mensaje una vez, luego otra, y otra más. Las palabras parecían flotar frente a mis ojos, negándose a formar un significado coherente. ¿Me estaban prohibiendo asistir a la boda de mi propia hermana? ¿La boda que yo misma había organizado y financiado en gran parte? Busqué mi teléfono y llamé a Carmela. Directo al buzón de voz. Le envié un mensaje. Necesitamos hablar. Urgente. Ninguna respuesta. Me serví una copa de vino y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento. Desde allí podía ver un trozo del Parque del Retiro, con sus árboles meciéndose suavemente en la brisa veraniega. Gente paseando, parejas abrazadas, niños corriendo. La vida continuaba, ajena al hecho de que mi mundo acababa de desmoronarse. No sentí rabia inmediatamente. Lo que sentí fue una especie de claridad dolorosa, como si de repente pudiera ver con perfecta nitidez algo que había estado borroso durante semanas. Mi hermana me había traicionado, no de golpe, sino poco a poco, cediendo terreno a esa familia que ahora pretendía borrarme completamente del mapa. Volví a entrar y releí el correo de don Francisco. Su presencia resultaría más perturbadora que beneficiosa. Las palabras se clavaban en mi pecho como astillas de vidrio. ¿Qué les había contado Carmela sobre mí? ¿O era simplemente que yo no encajaba en su imagen de perfección social? La contable de clase media, sin apellidos ilustres ni contactos importantes, ¿era una mancha en su inmaculado cuadro familiar? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi salón, con el ordenador portátil abierto frente a mí. Tenía acceso a todo: contratos, pagos, proveedores, reservas. Todo estaba a mi nombre. Yo había firmado cada documento, hecho cada transferencia, dado cada instrucción. Sin mí, no habría boda. La idea llegó como un susurro, casi imperceptible al principio. Luego fue tomando forma, creciendo, hasta que se convirtió en una certeza absoluta. Si yo no era bienvenida en la celebración que había creado, entonces mi dinero y mi esfuerzo tampoco lo serían. No lo hice por venganza, lo hice por dignidad, por claridad, por la necesidad de establecer un límite que había sido cruzado de la peor manera posible. Abrí el primer correo electrónico y comencé a escribir: al responsable de la finca, una cancelación formal del evento, citando circunstancias personales imprevistas; a la florista, un mensaje lamentando tener que anular el pedido, ofreciendo pagar la penalización correspondiente; al grupo musical, mis disculpas por el inconveniente, con la promesa de recomendarlos para futuros eventos. Uno por uno, fui deshaciendo los nudos que había atado con tanto cuidado durante meses: el catering, el fotógrafo, el transporte para los invitados, el alojamiento reservado para familiares que venían de fuera. Todo cancelado en cuestión de horas. Trabajé metódicamente, sin prisa pero sin pausa. A medida que enviaba cada mensaje, sentía un extraño alivio, como si estuviera liberándome de un peso que no sabía que cargaba. No era felicidad lo que sentía, ni siquiera satisfacción. Era más bien la sensación de estar recuperando algo que había perdido: mi voz, mi poder de decisión, mi dignidad. Cuando terminé, ya amanecía. Los primeros rayos de sol entraban por la ventana,
iluminando mi apartamento con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de mis pensamientos. Me duché, me vestí y me preparé un café fuerte. Luego desconecté mi teléfono y lo guardé en un cajón. Ese día pedí libre en el trabajo, alegando un virus estomacal. Me senté en el retiro con un libro que no conseguía leer, observando a los remeros en el estanque, a los turistas haciéndose fotos, a los jubilados jugando a las cartas, gente normal viviendo sus vidas normales, ajenos al pequeño terremoto que yo acababa de provocar. Por la tarde, fui al cine. Vi una película cuyo argumento olvidé en cuanto salí de la sala. Cené sola en un pequeño restaurante italiano donde nadie me conocía, y cuando volví a casa, seguí sin encender el teléfono. A la mañana siguiente, mi jefe me llamó al fijo del apartamento, preocupado porque no respondía al móvil. Le aseguré que estaba mejor, pero que necesitaba otro día de reposo. En realidad, no quería enfrentarme al mundo exterior, a las preguntas, a la inevitable tormenta que se avecinaba. Pasé ese segundo día limpiando a fondo mi apartamento, organizando armarios, tirando cosas que ya no necesitaba. Era una forma de terapia, supongo. Una manera de recuperar el control sobre algo, cualquier cosa. Al tercer día, finalmente encendí el teléfono. La avalancha fue inmediata. 47 llamadas perdidas, 93 mensajes, 28 correos electrónicos, la mayoría de Carmela, pero también de Miguel, de varios amigos comunes, incluso uno de doña Mercedes que decía simplemente: «Llámanos inmediatamente». Los mensajes de Carmela evolucionaban desde la confusión: «¿Qué está pasando? La finca dice que has cancelado todo», hasta la desesperación: «Por favor, Lucía, responde, esto es una pesadilla». Y finalmente la ira: «¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Tienes idea del daño que has causado?». No respondía ninguno. En lugar de eso, llamé a mi banco y comprobé que las penalizaciones por cancelación ya habían sido cargadas en mi cuenta. Como esperaba, la suma era considerable pero manejable. El precio de mi libertad. Después llamé a la agencia de viajes con la que había soñado tantas veces planificar mi ruta por Sudamérica. Reservé un billete de avión a Ciudad de México para la semana siguiente. Era hora de comenzar ese viaje tantas veces postergado. Estaba preparando una pequeña maleta cuando sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Carmela, con el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Dudé un momento, pero finalmente abrí. Se quedó allí parada, como si no supiera qué hacer ahora que estaba frente a mí. Llevaba un vestido arrugado que reconocí como el que había comprado para la despedida de soltera. «¿Por qué?», fue lo único que dijo, su voz apenas un susurro ronco. La miré durante un largo momento. Mi hermana pequeña, a quien había cuidado desde que era una niña, a quien había prometido proteger siempre, y que ahora me miraba como si yo fuera una extraña. «Pasa», dije finalmente, apartándome de la puerta. Entró con pasos inseguros y se quedó de pie en medio de mi salón, abrazándose a sí misma como si tuviera frío a pesar del calor de julio. «Todo está arruinado», dijo. Los invitados llegaron y encontraron las puertas cerradas. «El padre de Miguel ha estado llamando a abogados. Dicen que van a demandarte por incumplimiento de contrato, por daños y perjuicios». «Todos los contratos están a mi nombre», respondí con calma. Tenía perfecto derecho a cancelarlos. «Y he pagado todas las penalizaciones correspondientes». «¿Por qué lo has hecho?». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «¿Para castigarme? ¿Para humillarme?». Respiré hondo antes de responder. «Me excluyeron, Carmela. Tu futuro suegro me escribió un correo diciéndome que mi presencia sería perturbadora. En la boda que yo organicé, que yo pagué en gran parte. Nunca quise que eso pasara». Sollozó. «Fue idea de doña Mercedes. Dijo que tenías demasiada influencia sobre mí, que eras conflictiva. Don Francisco se encargó del correo sin consultarme. Cuando me enteré, discutimos, pero ya era tarde. ¿Y por qué no me llamaste inmediatamente para explicármelo? ¿Por qué no te plantaste ante ellos?». No respondió, pero su silencio lo decía todo. No había tenido el valor de enfrentarse a los Aguilar. Había preferido sacrificar a su hermana que arriesgar su nueva posición en esa familia. «Pensé que vendrías de todos modos», dijo finalmente en voz baja, «que ignorarías ese estúpido correo, que no dejarías que te apartaran». Solté una risa sin humor.
¿Y presentarme donde no soy bienvenida? ¿Rogar por un lugar en la mesa? No, Carmela. Yo no funciono así. Miguel está furioso. Dice que ha sido humillado delante de toda su familia, de sus colegas del instituto. Está furioso conmigo o con sus padres, que son los verdaderos responsables de esta situación. Otra vez silencio. Otro vacío que lo decía todo. Ya veo, dije. Entonces quizás deberías volver con ellos. Parece que has elegido bando. No es tan simple, Lucía, protestó débilmente. Miguel y yo hemos discutido por esto. Me ha dicho cosas terribles. Ahora mismo no sé dónde estoy parada. La miré con atención y vi, por primera vez, el cansancio en su rostro, las ojeras profundas, los hombros caídos. ¿Era posible que ella también fuera una víctima en todo esto? ¿Atrapada entre lealtades imposibles de conciliar? Puedes quedarte aquí esta noche si quieres, ofrecí, sorprendiéndome a mí misma. El sofá se abre. Carmela pareció momentáneamente desconcertada por mi ofrecimiento, como si esperara más reproches, más ira. Luego asintió lentamente. Gracias, murmuró. No sabía dónde ir. Mientras le preparaba el sofá-cama, sacando sábanas limpias y una almohada extra, me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo mi hermana. El vínculo estaba dañado, quizás irremediablemente, pero no había desaparecido del todo. Esa noche, acostada en mi habitación, escuché a Carmela llorar silenciosamente en el salón. No fui a consolarla. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, si es que alguna vez lo hacen. Y algunas lecciones deben aprenderse en soledad. El día que debía celebrarse la boda amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta. Uno de esos domingos de primavera en los que Toledo se viste con su mejor luz, cuando el sol dora las piedras milenarias y el Tajo serpentea plácidamente bajo los puentes. El día perfecto para una boda. La boda que ya no existía. Me desperté temprano, más por costumbre que por necesidad. Durante meses, había programado mentalmente este día hora por hora. El desayuno ligero para Carmela, la sesión de maquillaje y peluquería, el momento de ayudarla a vestirse, las fotos preliminares en el jardín de la finca, todo cronometrado al minuto para que fuera perfecto. Ahora, en cambio, el día se extendía ante mí como un lienzo en blanco, sin obligaciones, sin horarios, sin expectativas. Preparé café y me senté en mi pequeño balcón, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. A las 9, mi teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Lo miré brevemente. Llamadas de números desconocidos, mensajes urgentes, notificaciones de correos electrónicos. Lo silencié sin abrir ninguno. Carmela se había marchado la noche anterior, después de una conversación tensa y exhaustiva, en la que intentamos, sin mucho éxito, desenredar la maraña de emociones y traiciones que nos había llevado a este punto. Se fue con los ojos enrojecidos y una pequeña maleta, diciendo que necesitaba estar sola para pensar. No pregunté a dónde iría. Por primera vez en nuestras vidas, su paradero no era mi responsabilidad. A las 11, curiosidad venció a mi determinación de mantenerme aislada. Encendí el ordenador y abrí mis correos. Había decenas de mensajes, algunos comprensivos, otros furiosos. Amigos comunes preguntando qué había pasado. Familiares lejanos expresando su confusión. Los padres de Miguel, en un tono sorprendentemente conciliador, sugiriendo una conversación para resolver el malentendido. Un correo en particular llamó mi atención. Era de Alicia, mi antigua compañera de universidad, quien había viajado desde Barcelona para asistir a la boda. Acabo de llegar a la finca y está todo cerrado. Hay gente esperando en la puerta, algunos con trajes y vestidos elegantes, otros claramente enfadados. Nadie sabe qué está pasando. He llamado a Carmela, pero no responde. ¿Estás bien? ¿Ha ocurrido algo grave? Por favor, avísame si puedo ayudar de alguna manera. Imaginé la escena. Los invitados llegando poco a poco, primero extrañados, luego preocupados, finalmente indignados. Los Aguilar, con su arrogancia habitual, teniendo que explicar por qué las puertas de la finca permanecían cerradas, por qué no había flores, ni música, ni catering. Miguel, alternando entre la vergüenza y la furia. ¿Y Carmela? ¿Dónde estaría Carmela en ese momento? Una parte de mí,
La que seguía dolida y traicionada, encontró cierta satisfacción en ese caos. Habían intentado borrarme de un evento que yo había creado, y ahora se enfrentaban a las consecuencias. Pero otra parte, la hermana mayor que había prometido proteger a Carmela desde que nuestros padres murieron, sentía una punzada de culpabilidad, no por lo que había hecho, sino por el dolor que sabía que ella estaría sintiendo. Cerré el ordenador y salí a dar un paseo. Las calles del barrio estaban tranquilas, con ese ritmo pausado de los domingos madrileños. Familias caminando hacia el parque, ancianos sentados en los bancos tomando el sol, terrazas de cafeterías llenas de gente desayunando tardíamente. Normalidad. Una normalidad que contrastaba brutalmente con el drama que se estaba desarrollando a 90 kilómetros de distancia. Entré en una pequeña librería que abría los domingos, buscando distracción. Hojeé libros sin realmente leerlos. Escuché fragmentos de conversaciones ajenas. Me perdí entre estanterías hasta que sentí que podía respirar normalmente de nuevo. Compré un libro de poesía contemporánea y me senté en la cafetería contigua a leer, dejando que las palabras de otros me transportaran lejos de mi propia realidad. Al volver a casa por la tarde, me sorprendió encontrar a Carmela sentada en el suelo junto a mi puerta. Llevaba el mismo vestido arrugado del día anterior, y su aspecto era aún más devastado. Al verme, se levantó con dificultad, como si cada movimiento le costara un esfuerzo terrible. Todo el mundo estaba allí, dijo con voz ronca. Los tíos de Barcelona, mis compañeros de la universidad, los colegas de Miguel, hasta el director del instituto donde trabaja, todos esperando bajo el sol, preguntando qué pasaba, por qué no se abrían las puertas. No respondí. Abrí la puerta y entré, dejándola abierta para que me siguiera si quería. Lo hizo. Los padres de Miguel intentaron arreglarlo. Continuó mientras yo dejaba las llaves y mi bolso sobre la mesa. Llamaron a otros lugares, ofrecieron dinero para conseguir una reserva de última hora, pero obviamente era imposible. Finalmente, el padre de Miguel anunció que la boda se posponía por circunstancias imprevistas. Me senté en el sofá y la miré directamente. ¿Y dónde estabas tú durante todo esto? Carmela desvió la mirada. En el hotel. No podía enfrentarme a toda esa gente. Miguel vino a buscarme. Estaba furioso. Nunca lo había visto así. Me dijo cosas horribles. ¿Qué tipo de cosas? Que todo era mi culpa por dejar que tú te encargaras de todo. Que debería haber tenido más carácter con ambas, contigo y con su madre. Que le había humillado delante de personas importantes para su carrera. Su voz se quebró. Dijo que quizás deberíamos replantearnos lo nuestro, que no estaba seguro de querer casarse con alguien de una familia tan disfuncional. Una risa amarga escapó de mi garganta. Mira quién habla de familias disfuncionales. Sus padres están devastados, continuó Carmela. O al menos eso dicen. Doña Mercedes no para de repetir que ha sido una humillación social que no olvidarán en años, que su círculo de amistades no deja de comentarlo. ¿Y tú, Carmela? ¿Tú cómo estás? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Se sentó pesadamente en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. No lo sé, respondió con sinceridad. Me siento vacía, como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona estos últimos meses, y ahora no supiera cómo volver a ser yo misma. Asentí lentamente. Conocía esa sensación. ¿Por qué lo hiciste, Lucía?, preguntó de repente, su voz más clara ahora. Podrías haber hablado conmigo antes, podrías haberme enfrentado, podrías haberme presentado donde me habían dicho explícitamente que no era bienvenida, interrumpí. Ellos tomaron su decisión, yo tomé la mía, pero afectó a tanta gente inocente, amigos que vinieron desde lejos, familiares que hacía años que no veíamos. Me permitiste desaparecer, dije simplemente. Dejaste que me borraran. Así que terminé el trabajo. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Por la ventana abierta llegaban los sonidos de la calle. Conversaciones, risas, el ocasional claxon de un coche. La vida continuando, ajena a nuestro pequeño drama familiar. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Carmela. Era una buena pregunta. Una para la que no tenía respuesta clara. Ahora tú decides, dije. Yo ya tomé mi decisión. ¿Cuál? Me voy a México la semana que viene. Empezaré ese viaje que llevo años posponiendo. Bajaré hasta Tierra del Fuego si puedo.
Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Te vas? ¿Ahora? ¿Por qué no? Ya no tengo que organizar ninguna boda. Intenté sonreír, pero no lo conseguí del todo. Es el momento perfecto para pensar en mí por una vez. ¿Y qué pasa conmigo? Su voz sonaba pequeña, casi infantil. La miré durante un largo momento. Mi hermana pequeña, la niña que había consolado después de pesadillas, a quien había enseñado a montar en bicicleta, cuyos raspones había curado con besos y caricias. La mujer que había permitido que me excluyeran de uno de los días más importantes de su vida. Eres adulta, Carmela. Puedes tomar tus propias decisiones. Puedes volver con Miguel y su familia, intentar arreglar las cosas, quizás reprogramar la boda, o puedes seguir otro camino. Cualquiera que elijas, tendrás que hacerlo sola. Nunca he estado sola, murmuró. Siempre has estado ahí para mí. Y mira cómo ha funcionado eso. Respondí, sin malicia, solo constatando un hecho. Quizás ambas necesitamos aprender a estar solas por un tiempo. Se levantó y caminó hasta la ventana, dándome la espalda. Podía ver el reflejo de su rostro en el cristal, las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. «Los Aguilar van a demandarme, ¿verdad?», pregunté, cambiando de tema. Carmela se encogió de hombros. Don Francisco ha estado hablando con abogados. Dicen que tienen un caso por daños y perjuicios, por la humillación pública. Que lo intenten, dije con más confianza de la que sentía. Tengo todos los contratos a mi nombre, todos los recibos de pago, y tengo el correo donde me dicen explícitamente que no soy bienvenida en un evento que yo organicé y financié. Que vengan. Carmela se volvió hacia mí. ¿De verdad crees que esto valió la pena? ¿Todo este desastre? La pregunta quedó flotando entre nosotras, pesada como plomo. ¿Valió la pena? El dolor, la ruptura, el escándalo, la probable pérdida de mi relación con mi única hermana. No lo sé, respondí honestamente. Pero sé que no podía permitir que me trataran así, ni siquiera por ti. Carmela asintió lentamente, como si por fin entendiera algo fundamental. Se acercó y se sentó a mi lado en el sofá, no tocándome, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó en voz baja. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte, respondí, pero mañana tendrás que decidir qué hacer con tu vida, y yo con la mía. Esa noche, mientras escuchaba la respiración de Carmela en el sofá cama, pensé en lo extraño que era el silencio. No el silencio físico, sino el emocional. El silencio de las expectativas rotas, de los sueños aplazados, de las relaciones fracturadas. Y me pregunté si algún día encontraríamos, Carmela y yo, un nuevo lenguaje para comunicarnos, o si este silencio sería, de alguna manera, definitivo. La noticia del desastre de la boda se propagó como fuego en un campo seco. En una ciudad como Toledo, donde todos se conocen y los apellidos importantes abren puertas, un escándalo así no podía pasar desapercibido. En cuestión de días, lo que debería haber sido un evento privado se convirtió en comidilla pública. El jueves siguiente a la no boda, una antigua compañera de trabajo me envió un enlace a un artículo del periódico local toledano. La boda fantasma de los Aguilar, rezaba el titular. El artículo, aunque sin mencionar nombres explícitamente, describía con lujo de detalles el bochornoso incidente en el que una distinguida familia local había quedado en ridículo ante invitados de toda España cuando la ceremonia fue cancelada sin previo aviso ni explicación. Lo leí con una mezcla de vergüenza y satisfacción perversa. Don Francisco aparecía citado indirectamente, lamentando circunstancias desafortunadas fuera de nuestro control. No había mención de que habían expulsado a la organizadora y principal financiadora del evento. Por supuesto, las redes sociales hicieron el resto. Pronto circulaban capturas de pantalla de invitados indignados, fotos de gente elegantemente vestida esperando frente a puertas cerradas, incluso un video de don Francisco intentando explicar la situación a un grupo de invitados visiblemente enfadados. En cada publicación, la historia se distorsionaba un poco más, añadiendo capas de drama y especulación. Algunos proveedores, quizás buscando exculparse por la cancelación, comenzaron a compartir detalles. La florista publicó que había recibido una cancelación formal días antes del evento. El coordinador de la finca mencionó cambios de última hora en la organización, que habían creado tensiones insostenibles.
El fotógrafo, más directo, escribió un post críptico pero revelador. Cuando intentas borrar a quien hizo posible tu día especial, no te sorprendas si todo el día desaparece. Carmela se quedó conmigo durante esa primera semana. No teníamos un plan, solo una tregua silenciosa mientras ambas procesábamos lo ocurrido. Ella dormía hasta tarde, apenas comía, y pasaba horas mirando por la ventana o revisando obsesivamente su teléfono. No preguntaba qué mensajes recibía o de quién. Respetaba su espacio como esperaba que ella respetara el mío. Al 10º día, Miguel apareció en mi puerta. Era la primera vez que lo veía desde el desastre. Se veía diferente, ojeroso, despeinado, sin el aire confiado que siempre había asociado con él. Le abrí la puerta sin decir nada y señalé hacia el salón, donde Carmela estaba acurrucada en el sofá, con un libro que dudaba que estuviera leyendo realmente. Se miraron durante un largo momento. Ninguno parecía saber qué decir. «Mis padres han decidido no demandar», dijo finalmente Miguel, dirigiéndose a mí pero sin apartar la mirada de Carmela. «Consideran que sería contraproducente, más publicidad negativa». «Qué considerados», respondí secamente. «He venido a hablar con Carmela», continuó, ignorando mi sarcasmo. «En privado, si es posible». «Es tu casa, Lucía», intervino Carmela con voz débil. «Tú decides». Suspiré. «Voy a dar un paseo. Tienen 1 hora». Salí sin mirar atrás. Bajé las escaleras y caminé sin rumbo por el barrio. Era un día caluroso de verano y las calles estaban casi desiertas a esa hora de la tarde. Me senté en un banco a la sombra y cerré los ojos, tratando de no imaginar la conversación que estaría teniendo lugar en mi apartamento. Regresé exactamente 1 hora después. Encontré a Carmela sola, sentada exactamente en el mismo lugar, pero con una expresión completamente diferente, más despejada, más definida. «Se ha ido», dijo, innecesariamente. «Eso veo. Ha roto el compromiso». No pude ocultar mi sorpresa. «¿Él ha roto contigo?» «Pensaba que yo lo haría primero», sonrió sin alegría. «Yo también, pero me ha ganado de mano». «¿Qué ha pasado?» Carmela se acomodó en el sofá, abrazando un cojín contra su pecho. Dice que no puede casarse con alguien que tiene una familia tan complicada, que después del escándalo, su posición en el instituto está comprometida, que sus padres nunca lo superarán. Vaya, dice que me quiere, pero que necesita a alguien más, estable, más adecuada para su entorno. La indignación me hizo hervir la sangre. ¿Adecuada? ¿Quién se cree que es? ¿Algún aristócrata de otra época? Es un profesor de instituto, por Dios. Carmela se encogió de hombros. Supongo que eso demuestra que nunca me conoció realmente, ni yo a él. Nos quedamos en silencio, dejando que la realidad de la situación se asentara entre nosotras. No solo no habría boda, sino que tampoco habría relación. Años de noviazgo terminados por un correo electrónico malintencionado y mi respuesta contundente. «Lo siento», dije finalmente, y lo decía en serio. No me alegraba de su dolor, aunque parte de mí sentía que la decisión de Miguel era un extraño tipo de justicia poética. «No es culpa tuya», respondió Carmela para mi sorpresa. «Bueno, no completamente». Una sonrisa triste curvó sus labios. Yo permití que las cosas llegaran a este punto. Dejé que los Aguilar tomaran el control, que te apartaran. No defendí lo que era importante. Era la primera vez que Carmela asumía su parte de responsabilidad, y aunque llegaba tarde, significaba mucho para mí. Sus padres me odiaron desde el principio, continuó. Doña Mercedes siempre hacía comentarios sobre mi ropa, mi acento, mis modales de barrio. Don Francisco preguntaba constantemente por nuestros padres, como si no pudiera creer que no tuviéramos un linaje distinguido escondido en alguna parte. ¿Y nunca me lo contaste? No quería preocuparte. Y pensaba que podría ganarme su respeto con el tiempo. Algunas personas nunca te respetarán, Carmela, sin importar lo que hagas. Porque el problema no eres tú, son ellos. Asintió lentamente. Ahora lo entiendo, pero he necesitado perder todo para verlo. Nos miramos a los ojos, realmente mirándonos por primera vez en semanas. Había dolor allí y arrepentimiento, pero también algo nuevo, una especie de claridad. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «No lo sé.
respondió con sinceridad. Volver a la universidad, terminar mi carrera. Había estado posponiendo la tesis para centrarme en la boda. Supongo que ahora no tengo excusa. ¿Volverás a Toledo? No puedo, sacudió la cabeza enfáticamente. No después de todo esto. La gente habla. Los Aguilar tienen demasiada influencia allí. Sería insoportable. Puedes quedarte aquí hasta que encuentres algo, ofrecí. El sofá no es lo más cómodo del mundo, pero... Gracias, me interrumpió. Pero creo que necesito espacio. Mi amiga Ana tiene un piso compartido en Valencia. Me ha ofrecido una habitación. Quizás sea bueno alejarme un tiempo. Empezar de nuevo en otro lugar. Valencia, al otro extremo del país. Lejos de Toledo, lejos de los Aguilar, lejos de mí. Era lógico, pero aún así sentí una punzada de tristeza. ¿Cuándo te irías? En unos días. Necesito recoger mis cosas del piso que compartía con Miguel. Hizo una mueca. No será una visita agradable. ¿Quieres que te acompañe? La oferta me sorprendió tanto a mí como a ella. Después de todo lo ocurrido, mi instinto protector seguía intacto. No, respondió tras un momento de reflexión. Es algo que tengo que hacer sola, pero gracias por ofrecerte. Los días siguientes tuvieron una cualidad surrealista. Carmela y yo coexistíamos en mi pequeño apartamento, cada una procesando a su manera lo ocurrido. Había momentos de normalidad sorprendente, preparando la cena juntas, viendo una película tonta en la televisión, recordando anécdotas de nuestra infancia, y había momentos de tensión, cuando la realidad de nuestra situación volvía a imponerse. Una noche, mientras lavábamos los platos, Carmela me preguntó de repente, ¿crees que alguna vez me perdonarás del todo? Dejé el plato que estaba secando y lo pensé seriamente. No lo sé, respondí con honestidad. Creo que el perdón no es algo que puedas forzar. Llega cuando llega, si es que llega. Entiendo, murmuró. Yo tampoco sé si podré perdonarte completamente por lo que hiciste. Aunque cada vez entiendo mejor por qué lo hiciste. Su franqueza me sorprendió y, de alguna manera, me reconfortó. No estábamos fingiendo que todo estaba bien. Estábamos reconociendo el daño, aceptando que la reparación, si era posible, llevaría tiempo. El día antes de su partida a Valencia, Carmela recibió una llamada que la dejó visiblemente alterada. Se encerró en el baño durante casi una hora. Cuando salió, tenía los ojos enrojecidos, pero una expresión decidida. Era la madre de Miguel, explicó. Quería advertirme que están controlando la narrativa sobre lo ocurrido. Han dicho a todo el mundo que yo cancelé la boda porque descubrí que Miguel me era infiel. ¿Qué? Exclamé indignada. Eso es completamente falso. Por supuesto que lo es, pero es la versión que les conviene. Miguel queda como el villano, ellos como los padres comprensivos, y yo como la pobre víctima, que afortunadamente no llegó a entrar en su distinguida familia. Eso es manipulación pura y dura, gruñí. ¿Y Miguel está de acuerdo con eso? Según doña Mercedes, fue idea suya, respondió Carmela con amargura. Para proteger su reputación profesional. La rabia me inundó. Podemos desmentirlo. Tengo el correo de don Francisco. Podemos... No, me interrumpió Carmela con firmeza. No vamos a entrar en ese juego. Dejaré que piensen lo que quieran. En unos meses, nadie se acordará, y nosotras habremos seguido adelante. La miré con asombro. Esta no era la Carmela dubitativa e insegura que había permitido que los Aguilar la moldearan a su gusto. Esta era una mujer que estaba encontrando su propia voz, tomando sus propias decisiones. Estoy orgullosa de ti, dije simplemente. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Yo también estoy empezando a estarlo. El día de su partida, la acompañé a la estación de Atocha. Mientras esperábamos en el andén, observando a los viajeros apresurados a nuestro alrededor, sentí que estábamos cerrando un capítulo doloroso pero necesario. ¿Sigues planeando tu viaje a México?, preguntó Carmela. Sí, salgo la semana que viene. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, respondí con sinceridad. Quizás unos meses, quizás más. Depende de cómo me sienta, de lo que encuentre allí. Mantendremos el contacto, ¿verdad? Su voz sonaba insegura, como si temiera mi respuesta. Por supuesto, le aseguré, pero también nos daremos espacio. Creo que ambas lo necesitamos. Anunciaron su tren por megafonía. Nos miramos,
súbitamente incómodas. Un abrazo, un simple adiós. ¿Cómo se despide una de su única familia cuando la relación está tan dañada pero no rota del todo? Finalmente, Carmela dio un paso adelante y me abrazó brevemente. Gracias, susurró, por todo, incluso por las lecciones difíciles. Le devolví el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. Cuídate, pequeña. La vi subir al tren, encontrar su asiento junto a la ventana. Me quedé en el andén hasta que el tren se puso en marcha, agitando la mano cuando pasó frente a mí. Carmela correspondió al gesto, con una sonrisa triste pero determinada. Mientras salía de la estación, me sorprendí pensando que quizás este no era el final de nuestra historia, sino el doloroso comienzo de una relación diferente, una basada no en la dependencia y el sacrificio, sino en el respeto mutuo. En la verdad, Ciudad de México me recibió con un caos que resultó extrañamente reconfortante. El bullicio constante, los colores vibrantes, el aroma de comida callejera y la calidez de su gente crearon el telón de fondo perfecto para comenzar mi reinvención. Aquí nadie conocía mi historia. Nadie me miraba con lástima o curiosidad. Era simplemente una turista española más, una mujer de 30 y tantos con una mochila y una cámara, buscando algo que ni yo misma podía definir completamente. Me instalé en un pequeño hostal en la colonia Roma, un barrio con edificios art deco y calles arboladas que me recordaban vagamente a ciertas zonas de Madrid. Compartía habitación con 2 chicas australianas que viajaban por toda América Latina y un fotógrafo canadiense que documentaba mercados tradicionales. Por las noches, sentados en la terraza del hostal, intercambiábamos historias y consejos sobre lugares que visitar. Cuando me preguntaban qué me había traído a México, respondía con una verdad parcial. Necesitaba un cambio de perspectiva. Durante ese primer mes, me dediqué a explorar la ciudad como si fuera una tarea vital. Visité museos y monumentos, me perdí en mercados laberínticos, probé comida en puestos callejeros que jamás habría considerado en España, asistí a conciertos de músicos desconocidos en pequeños bares. Por las mañanas escribía en mi diario, documentando no solo lo que veía, sino también cómo me sentía. Era la primera vez en años que me centraba completamente en mí misma, en mis deseos, mis miedos, mis descubrimientos. Carmela y yo manteníamos un contacto intermitente, mensajes ocasionales, alguna llamada breve. Me contó que se había adaptado bien a Valencia, que había retomado su tesis sobre literatura latinoamericana contemporánea, que había hecho nuevas amistades. No mencionaba a Miguel ni a los Aguilar, y yo tampoco preguntaba. Había un acuerdo tácito de mantener nuestras conversaciones en el presente, evitando hurgar en las heridas del pasado reciente. Desde México viajé hacia el sur, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, El Salvador. En cada lugar me sumergía en la cultura local, aprendía algunas palabras en dialectos indígenas, fotografiaba paisajes y rostros que contaban historias sin palabras. A veces viajaba sola, otras veces me unía temporalmente a grupos de mochileros que iban en mi misma dirección. Aprendí a confiar en extraños, a adaptarme a circunstancias imprevistas, a disfrutar de la libertad que conlleva no tener un plan demasiado rígido. Una tarde, mientras esperaba un autobús en una pequeña estación de Nicaragua, recibí un correo electrónico que me dejó momentáneamente sin aliento. Era de mi jefe en Madrid. Me ofrecía volver a mi puesto cuando regresara, pero también me proponía una alternativa. La empresa estaba abriendo una pequeña oficina en México DF y necesitaban a alguien con experiencia que pudiera dirigirla. Alguien que conociera la empresa pero también tuviera cierta familiaridad con el entorno mexicano. Alguien como yo. No necesito una respuesta inmediata, concluía el correo. Pero piénsalo, podría ser una buena oportunidad para un nuevo comienzo. Guardé el teléfono sin responder. Necesitaba tiempo para procesar la oferta. ¿Quedarme en México? ¿Comenzar una vida completamente nueva lejos de España, de mis recuerdos, de Carmela? Esa noche, sentada en la azotea de un pequeño hostal con vistas al lago Nicaragua, contemplando un cielo estrellado que parecía infinito, recordé algo que mi madre solía decir cuando Carmela y yo éramos pequeñas. A veces la vida te rompe en pedazos para que puedas reconstruirte de una forma más auténtica. En ese momento, rodeada de viajeros que cantaban con una guitarra desafinada, bebiendo cerveza local y compartiendo historias en una mezcla de idiomas, entendí que eso era
Exactamente lo que había ocurrido. La boda fallida, la traición, la ruptura con Carmela, todo eso me había roto. Pero aquí estaba yo, reconstruyéndome pieza por pieza, descubriendo partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. Al día siguiente, visité un pequeño templo en un pueblo cercano. No soy particularmente religiosa, pero había algo en la sencillez del lugar, en la paz que emanaba, que me atrajo irresistiblemente. Me senté en un banco de madera gastada y cerré los ojos, dejando que mi mente vagara libremente. Pensé en Carmela y en cómo nuestra relación había evolucionado. Desde que nuestros padres murieron, me había definido principalmente como su protectora, su apoyo incondicional. Había puesto sus necesidades por encima de las mías sin cuestionarlo, convencida de que eso era lo que significaba ser familia. Pero ese desequilibrio nos había llevado a un punto de ruptura inevitable. Ambas necesitábamos redefinir quiénes éramos, tanto individualmente como en relación la una con la otra. Pensé también en los Aguilar y en Miguel. La rabia que había sentido hacia ellos se había ido diluyendo con el tiempo y la distancia, transformándose en algo más parecido a la indiferencia. Ya no eran importantes en mi historia. Habían sido catalizadores de un cambio necesario, nada más. Y pensé en mí misma, en la Lucía que había sido y en la que estaba descubriendo. En cómo había permitido que mi identidad se definiera por el sacrificio, por estar siempre al servicio de otros. En cómo había confundido el amor con la abnegación, la familia con la obligación. Cuando salí del templo, había tomado una decisión. Respondí al correo de mi jefe aceptando la oferta de México DF. Luego llamé a Carmela. ¿Estás bien?, fue lo primero que preguntó al responder, alarmada por una llamada inesperada en horario inusual. Estoy mejor que bien, respondí. Me han ofrecido un trabajo en Ciudad de México. Voy a aceptarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Eso significa que no volverás a España? No a corto plazo. Quizás para visitas, pero no para quedarme. Otro silencio. Podía imaginar a Carmela procesando la noticia, quizás sintiendo una mezcla de emociones contradictorias, similar a la que yo misma experimentaba. Creo que es una decisión valiente, dijo finalmente. Y si te hace feliz, me alegro por ti. Gracias, respondí, agradecida por su sinceridad. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en Valencia? Bien. Había una nota nueva en su voz, algo que sonaba a entusiasmo genuino. He terminado el primer borrador de mi tesis. Mi director dice que tiene potencial para ser publicada. Eso es maravilloso, Carmela. Siempre supe que serías una académica brillante. Conversamos durante casi 1 hora, más tiempo del que habíamos hablado en meses. Me contó sobre sus nuevos amigos en Valencia, sobre un grupo de lectura al que se había unido, sobre una excursión de fin de semana a las Islas Columbretes que tenía planeada. Yo le hablé de mis viajes, de los paisajes impresionantes que había visto, de las personas que había conocido. No mencionamos la boda ni a los Aguilar. No era necesario. Al despedirnos, Carmela dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes? A veces pienso que lo que pasó, por terrible que fuera en su momento, quizás fue lo mejor que podía ocurrirnos a ambas. Reflexioné sobre sus palabras durante días después. Tenía razón. La catástrofe de la boda había sido como un terremoto que derribó estructuras que ya estaban dañadas. Su relación con Miguel, nuestra dinámica familiar desequilibrada, mi tendencia al autosacrificio. De las ruinas estábamos construyendo algo nuevo, algo más sano, más auténtico. 3 meses después, estaba instalada en un pequeño apartamento en La Condesa, un barrio vibrante y artístico de Ciudad de México. Mi trabajo como directora de la nueva oficina era desafiante pero estimulante. Había contratado a un equipo pequeño pero eficiente, mayoritariamente mexicanos con un par de expatriados españoles, y estábamos construyendo algo prometedor. En mis ratos libres, exploraba los infinitos rincones de la ciudad, tomaba clases de fotografía en un centro cultural local, e incluso había comenzado a salir con Alejandro, un arquitecto mexicano que conocí en una exposición de arte contemporáneo. Era una relación sin expectativas, ligera y honesta, exactamente lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Una tarde de domingo, mientras revisaba algunas fotos en mi ordenador, encontré una carpeta que no había abierto en meses. Boda Carmela. Dentro estaban todos los documentos relacionados con la planificación, contratos,
presupuestos, diseños, listas de invitados y también algunas fotos de nosotras durante los preparativos. Carmela probándose el vestido de nuestra madre, ambas riendo mientras elegíamos flores, momentos de felicidad genuina antes de que todo se torciera. Sorprendentemente, no sentí dolor al ver esas imágenes. Sentí una especie de melancolía afectuosa, como cuando se recuerda un verano de la infancia. Sabes que no puedes volver atrás, pero aprecias los momentos buenos que viviste. Impulsivamente, seleccioné algunas de las mejores fotos y las envié a Carmela con un mensaje sencillo. Encontré estas. Pensé que quizás te gustaría tenerlas. Los momentos buenos también son parte de nuestra historia. Su respuesta llegó horas después. Gracias, son preciosas. Algún día, cuando estemos listas, me gustaría que me contaras más sobre tu vida en México. Y yo podría contarte sobre la mía en Valencia, sin culpa, sin resentimiento. Solo dos hermanas compartiendo sus vidas. Sentí lágrimas en mis ojos mientras releía su mensaje. Era un ofrecimiento de paz, pero no del tipo que borra el pasado, sino del que reconoce el daño, y aún así elige seguir adelante. Era un nuevo comienzo. Esa noche, sentada en mi pequeño balcón con vistas a la ciudad iluminada, con el murmullo constante del tráfico como banda sonora, me hice una promesa a mí misma. No un juramento dramático, sino un compromiso sencillo. Vivir mi vida con autenticidad. Amar sin perderme a mí misma en el proceso. Establecer límites saludables. Honrar mis propias necesidades tanto como las de aquellos a quienes quiero. La vida me había enseñado una lección dolorosa pero necesaria. El amor verdadero, ya sea entre hermanas, amantes o amigos, no consiste en borrarse a uno mismo. Consiste en estar presente, completo y auténtico, en respetarse mutuamente lo suficiente para decir la verdad, incluso cuando duele, en tener el valor de establecer límites y la sabiduría de respetarlos. Carmela y yo estábamos aprendiendo esa lección a nuestra manera, reconstruyendo lentamente nuestra relación sobre bases más sólidas. Ya no éramos la hermana protectora y la protegida, éramos dos mujeres adultas forjando su propio camino, conectadas por la sangre y la historia compartida, pero libres para definir qué significaba ser familia en nuestros propios términos. No sabía qué nos depararía el futuro, si algún día volvería a España, o si México se convertiría en mi hogar permanente, si Carmela encontraría un nuevo amor, o se dedicaría completamente a su carrera académica, si nuestra relación se fortalecería con el tiempo, o si mantendríamos una distancia saludable. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me asustaba. Me sentía capaz de enfrentar lo que viniera, de adaptarme, de crecer. La noche antes de empezar oficialmente en mi nuevo puesto, recibí un paquete de España. Era un libro, enviado por Carmela, Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pincola Estés. En la primera página había escrito una dedicatoria simple. Para Lucía, que tuvo el valor de encontrar su propia voz. Con amor, Carmela. Lo leí durante semanas, subrayando pasajes que resonaban profundamente conmigo, sobre el poder de la narrativa propia, sobre la importancia de la intuición, sobre cómo las heridas pueden convertirse en fuentes de sabiduría. Y entendí que eso era lo que estábamos haciendo, Carmela y yo, cada una a su manera, recuperando nuestra naturaleza salvaje, aprendiendo a aullar con nuestra propia voz después de años de silencio.